Muy buenos días a todas y todos y bienvenidas a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de putero. Me preguntaba un amigo hace una o dos semanas que qué razón veía yo, qué razones veía por las cuales poder explicar el que no se hubiera producido por parte de toda la sociedad en cuanto a clase trabajadora, por las clases trabajadoras, ¿por qué no habíamos dado una respuesta firme, contundente y decidida que cambiara de una vez toda esta situación, dándole un giro radical a ella, y darle la vuelta al calcetín? ¿Por qué seguíamos permitiendo a día de hoy la degradación permanente en nuestras vidas? ¿Qué pasaba por la mente? ¿Qué pasaba por la mente de la clase trabajadora y de la sociedad en general para no reaccionar, y seguir de la forma atomizada que estamos? Seguramente no haya una sola razón, y para eso están los sociólogos, para estudiar, ¿no? Todavía estamos vivos todavía, los hijos y los nietos de los que se enfrentaron en la Guerra Civil Española. Eso deja una impronta y un imaginario en cuanto a lo que supone la confrontación directa entre dos polaridades, dos pensamientos, dos formas de entender la vida, dos maneras muy distintas de construir la sociedad y la vida. Pero hay otras razones. Yo quiero hablaros de una que he encontrado en este libro y que probablemente explique bastante bien, en el libro Contra la democracia, qué nos sucede, a la clase trabajadora, qué nos sucede a la sociedad en general, al margen de las élites que deciden sobre nuestras vidas. Hay una clase gobernante, hay una clase empresarial a la cual sirve la clase política gobernante. Las clases políticas están al servicio del capital y de las grandes fortunas y de la, como he dicho, resumiendo, la banca privada internacional y hoy día las multinacionales y el mundo globalizado del capital. Voy a leer un par de páginas dentro de este libro, con un subtema encuadrado: tolerancia, civismo y pensamiento democrático. Hoy más que nunca, y sobre todo en un sistema democrático, tiene inusitada vigencia la vieja máxima que decía que los gobernantes tienen como fuerza última nada más que la opinión, dado que la verdadera fuerza, por número, por capacidad y porque nadie puede mandar si nadie le obedece, pertenece a los gobernados, aunque éstos no la usen casi nunca. Es por este motivo que toda la forma de dominio de la que el Estado es la más completa, siendo la democracia su articulación más perfeccionada hasta el momento, ha de asegurarse de un modo u otro para su propia supervivencia tener de su lado la adhesión de sus dominados. Este papel de ganar adhesiones tradicionalmente se ha reservado para la propaganda. Una mentira dicha una vez es una mentira, pero dicha 1000 veces se convierte en verdad, decía Goebbels, el infame ministro de propaganda nazi. En la época en la que vivimos y bajo el sistema que nos somete o lo intenta, hay que sufrir una dictadura de la propaganda y de la imagen,
a través de las ya clásicas estructuras de adoctrinamiento, como la escuela y los sistemas de enseñanza, la familia y el disciplinamiento a través del trabajo, la ley y las diversas ciencias y medicinas, a través de los medios de comunicación de masas, negocio y a la vez propaganda, que hacen con sus continuos bombardeos de valores, moral, ideología, desinformación, que nos posicionemos al lado del sistema. Pero no contento con que nos posicionemos a su favor, la dominación busca hacernos partícipes del mantenimiento de nuestras propias cadenas y da una nueva vuelta de tuerca que se añade a la clásica propaganda que todo establishment tiene. Ahora nos hace, además, seguidores de su sistema, impulsando a la vez que frenando nuestra participación en él, creando una especie de fanatismo democrático que sustituye en un mundo globalizado a los viejos y casi obsoletos patriotismos, el civismo. Con el civismo se instaura la mentalidad, a través de la clásica propaganda del sistema, de defensa de la democracia, no ya como sistema, sino como forma de convivencia, como complejo de valores respetables y deseados por todos. Así, el buen ciudadano que vela por el orden y el correcto funcionamiento de la democracia no piensa que esté protegiendo, por ejemplo, un sistema de relaciones basadas en el sometimiento y la desigualdad. Esto es, que un diputado, senador o concejal que cobra un pastón de nuestros impuestos y de nuestro trabajo legisle, es decir, nos diga lo que podemos y no podemos hacer, o que un empresario nos explote por 4 migajas. No, el buen ciudadano piensa que está velando por una correcta y armónica convivencia. O sea, que el colega de la esquina no se puede mear en la acera porque deja mal olor y es un acto incívico. Pero las fábricas en las que nos vemos prácticamente obligados a trabajar para poder tener el salario que nos permita subsistir, puede verter al río toda la mierda permitida. Si vierte más, no es bonito. Que viene a ser generalmente la que esa empresa quiere, o la infinidad de coches que pululan por las ciudades pueden hacer polvo el ecosistema y nuestros pulmones, que no pasa nada. Si acaso ya elevaremos una democrática queja a nuestro concejal más cercano en un bonito formulario azul claro, incluso puede que hasta en bilingüe. El civismo, que lleva aparejados y potenciados conceptos como la tolerancia con la opresión, por supuesto, pero no así con la rebelión, o la no violencia de los descontentos, porque de la policía en sí misma nadie se queja, a lo más hay quejas si algún policía se excede. Es un mecanismo de interiorización de la propaganda del sistema, en la cual se participa activamente, pero solo manteniendo el orden adecuado, ya que un exceso de participación puede llegar a ser peligroso al reflejar algo que el dominio teme, la iniciativa propia, si bien dentro de unos parámetros y hasta un cierto punto lo fomenta, como la iniciativa empresarial, etc. El individuo cívico deja de ser individuo para convertirse en ciudadano, independientemente de su categoría social, de lo que gane, de dónde viva, aunque casualidades de la vida, cuanto más alto se está en el escalafón social, más cívico se es y más conciencia social se tiene. Luego, si esa conciencia no sirve ni para limpiarse el culo o si es perfectamente funcional a los designios del dominio, es un poco lo de menos. El ciudadano es el paradigma del nuevo súbdito y colabora a que todo vaya como tiene que ir, pacificando con su actitud policíaca,
siempre en pos de la buena convivencia, las posibles alteraciones del orden, rupturas o disfuncionalidades que haya en el seno de su linda comunidad. En el fondo, el ciudadano no es más que un ser sobresocializado que, por miedo e inseguridad inculcados por el sistema, lo defiende a capa y espada, temeroso de sus propias posibilidades y potencialidades, temeroso de tomar las riendas de su vida en sus propias manos, ansioso de que lo guíen, de que todo vaya como debe ir y totalmente plegado a lo artificial. El ciudadano es un ser temeroso que aborrece la violencia explícita contra esta forma de vida, porque no se atreve a ejercerla y porque teme otra vida posible, y por ello acaba convirtiéndose en un sumiso seguidor de la sutil violencia del Estado. De hecho, aborrecerá las dictaduras porque en ella la violencia es más brutal, menos camuflada, porque en las dictaduras el poder no se camufla, se ejerce, ya que esa es su fuerza, mientras que en las democracias el poder se trata de difuminar para ejercerse mejor y con más comodidad. Con el civismo, la subversión, se gana un nuevo enemigo. Si antes había que luchar contra el Estado, las leyes, la policía, el capitalismo, la explotación, los patrones, ahora con el civismo hay que luchar contra los ciudadanos, incluso muchas veces literal y físicamente. Cierto es que este mecanismo de interiorización de la propaganda del sistema, esta forma de pseudo-participación en la defensa del orden, tiende a resquebrajarse en épocas en las que las vacas flacas campan a sus anchas. Y no todo es tan bonito. Cierto es que hasta el más cívico puede plantearse el tema cuando no llega a fin de mes. Pero la clase media muchas veces se mantiene en sus estatus, incivilizándose más generalmente los que bajaron en el escalafón social. Aunque debemos recordar que estómagos agradecidos y obreros limpiabotas hay muchos, y a veces son mejores ciudadanos que un industrial. Sea como fuere, y por si el civismo y la propaganda fallan, siempre estará la gloriosa Guardia Civil y sus 100.000 nuevas pelotas de goma para continuar repartiendo democracia. Estos días veo que aparecen exaltando ese fenómeno de utilizar los sentimientos de la sociedad, los sentimientos de la gente, llevándolos al terreno del sentimentalismo, que es una forma degradada de manipular, degradada y manipulada de los sentimientos en la política. Y de pronto aparecen periodistas en sus programas, pues hablando de este fenómeno, ¿no? De cómo el nacionalismo patriotero de unos y de otros, el nacionalismo que es un cáncer auténtico para la humanidad, es uno de los mayores cánceres de la humanidad, muy empleados por el capital, el gran capital, que no conoce nación, a la banca privada internacional no conoce banderas, ni nación, ni patria. El dinero, el gran dinero acumulado, no tiene ni patria, ni bandera, ni nación. Pero sí utiliza el nacionalismo y sí utiliza el patriotismo en sus crisis. De hecho, como decía Machado, y parafraseándole, los grandes patriotas salvan su dinero, siempre salvan su dinero, y la clase trabajadora paga el patriotismo que no es patriota, pero lo compra con su sangre, Bien, es
La frase es otra más concreta, pero la estoy así más o menos parafraseando. A lo que iba de las emociones. En este libro que ya os he hablado de propaganda de Edward Bernays, en su prólogo introductorio, luego a lo largo de él se desarrolla, hay una nota muy interesante sobre la propaganda. Es un libro que aborda el tema de la propaganda no en sí solamente la comercial, la mercantil, la empresarial, sino también la propaganda política, la propaganda de los políticos. Ojo con esta nota que es muy interesante. Esto es muy antiguo. Esto es muy antiguo. Va al hilo de esto anterior. La propaganda pretende explicar a la gente de un modo simple aquello que no lo es. Y para ello rastrea en las verdades íntimas y esenciales que conmueven a cualquier ser humano y que se relacionan con aquello que debe explicarse. No creo posible tener éxito sin provocar en la gente una identificación, algo parecido a lo que uno siente. Y subrayo que hablo de sentir, no de entender. Cuando encuentra un poema o en una sencilla melodía o en un olor, algo en lo que siempre creyó o que siempre anheló o simplemente un hermoso recuerdo. Los sentimientos, cuando se banalizan, se convierten en el sentimentalismo barato que emplea la clase política y la clase empresarial para vendernos algo. Y aquí hay un libro muy interesante, Cómo nos venden la moto. Información, poder y concentración de medios, de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, que os recomiendo también su lectura, porque es de lo más clarificadora. Nos han vendido en la escuela, en la familia, patrones de pensamiento que vienen de muy lejos y que permiten todo el sostenimiento de la degradación permanente de nuestras vidas. Nos venden este sistema que se llama democracia, tan maravilloso y tan elevado, como la forma más perfecta, perfeccionada, no perfecta, sino perfeccionada hasta nuestros días, de convivencia y de relación social, dentro de unos valores cívicos que incluye la respuesta del pacifismo a la violencia del Estado, a la violencia de sus decisiones y a la violencia de sus perros uniformados y armados. En estas lecturas, hay información más que detallada y suficiente para ponernos a pensar, porque el objetivo fundamental de mi canal, A Bocajarro, en tiempos de hijos e hijas de puteros, es el de pensar, el de reflexionar sobre la realidad que nos acontece. Nos están vendiendo estos días que en las escuelas catalanas se adoctrina en el independentismo catalán y en el nacionalismo catalán, como que en las escuelas del Estado español no se tienen esas mismas prácticas, ¿eh? En fin, vemos que la interiorización de unos valores, de unos modos de entender la sociedad dentro de la competitividad, de competir, de, como están diciendo ahora, nos lo meten por todos los medios. Fijaros, para vendernos un coche nos hablan de trabaja duro, sienta la cabeza, para vendernos un coche. Tiempo de trabajar duro, trabaja duro, sienta la cabeza, en fin, este tipo de ideas que vamos asimilando y que ya desde chiquitines, desde que nacemos en la propia familia,
los patrones de pensamiento nos son implantados sin cuestionarnos las razones últimas que subyacen detrás de este pensamiento, como es la obediencia, siempre la obediencia al Estado, la obediencia a la ley, la obediencia a la autoridad, y al fin y al cabo todo razones contra la rebelión y la subversión para poder ser personas. En fin, se me está yendo otra vez el, el hilo, voy a dejarlo aquí. Hay razones suficientes para que pensemos, para que penséis en por qué la sociedad y las clases trabajadoras en particular seguimos soportando día a día la degradación de nuestras vidas y tragando con las organizaciones criminales, mafiosas, corruptas, que son, no lo olvidéis, son las que deciden lo que es legal y lo que es ilegal. Los criminales mafiosos corruptos son los que deciden en nuestras vidas qué es legítimo, qué es legal, qué no lo es, mezclan lo legal con lo legítimo y así nos va, ¿vale? Así nos va y así estamos. Desobediencia, rebelión, subversión contra un sistema criminal que por encima de todo, pone el capital, la acumulación privada y concentrada del capital, jamás nuestras necesidades vitales, jamás nuestras vidas, jamás nuestras necesidades. Y dejo una segunda reflexión, última, 22 minutos. ¿Tienes necesidades o tienes derechos? ¿Qué tienes? ¿Necesidades o derechos? ¿Qué antecede a cuál? ¿Qué hay primero en tu vida? ¿Necesidades o derechos? ¿Y cuál es la razón fundamental de ellos? ¿Y cómo se conquistaron los derechos? ¿Cómo se conquistaron los derechos? ¿Cómo se conquistaron los derechos? ¿Necesidades o derechos? ¿Qué hay antes en tu ser? ¿Necesidades o derechos? Piensa en ello. Valora. Valora qué es primero y quién te los concede. Si es que alguien tiene que concedértelos. Si es que alguien tiene el legítimo poder supremo y ya iremos pensando de dónde emanan esos legítimos poderes. Y si alguien tiene poder sobre ti, ¿eres un ser libre o eres un ser sometido y dominado? ¿Eres una persona libre o eres una persona sometida y dominada? Id pensando. Necesidades y derechos. Poder, libertad. Ir pensándolo también.